Si yo no me equivoco, me suelo equivocar y mucho, uno de los problemas capitales de la administración de justicia de nuestro tiempo, en el sentido de responsabilidad por el descrédito popular que tiene la administración de justicia, y un problema que de alguna manera se extiende universalmente, ese problema está constituido por la excesiva e increíble prolongación temporal en el lapso que media entre el reclamo ante los tribunales y la decisión firme, ejecutoriada e incluso ejecutable en caso de no cumplirse el mandato originado en la sentencia voluntariamente. Yo voy a intentar tratar un tópico de ese problema, de un problema complejo al extremo y multidireccional en su solución, tópico que, a mi juicio, constituye una arista necesaria de la solución del problema, pero cuya implementación de manera alguna resulta suficiente para arribar a esa solución. Sin embargo, es necesario también circunscribir hoy el tema de exposición para darle dimensiones temporales correctas y evitar que nos quedemos a dormir acá para debatir un problema mucho mayor, superior en rango, que a lo mejor nos supera en complejidad a nosotros los juristas. A mi juicio, la demora o la rémora de la administración de justicia es un problema nuestro de los juristas, pero no solo nuestro. Vamos a hablar sobre el control de las decisiones judiciales y en este sentido yo postulo un nuevo sistema de control distinto al que actualmente existe. Y lo primero que voy a hacer es repasar en pocas líneas o en pocos minutos un poco de historia. Los recursos contra las decisiones judiciales que son consideradas injustas por la parte cuyo interés legítimo afecta no han sido originariamente, al menos en materia penal, garantías judiciales de las personas involucradas en un procedimiento judicial o de sus protagonistas, tal como parecen hoy ser presentados con alusión argumental, por cierto débil, casi irreflexiva y hasta en algunos casos hipócrita, a las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Por lo contrario, su origen es consustancial a la Inquisición, al procedimiento inquisitivo en el cual los recursos procesales representaban, antes que una garantía de seguridad individual, un mecanismo de control burocrático para el superior jerárquico que previamente había delegado, conserven esta palabra, su poder de juzgar en funcionarios inferiores. Esto constituye precisamente la característica básica, fundamental, de la llamada justicia de gabinete por su organización judicial verticalizada. Los recursos suponían una devolución del poder recibido de manos de aquel que lo portaba en origen. Tan es así que en una inmensa mayoría de casos la Inquisición toleró el examen o el reexamen de oficio obligatorio, esto es, sin que alguna de las partes del procedimiento hubiera interpuesto recurso alguno. Reexamen que recaía sobre la decisión del asunto, una especie de recurso automático que tuvo su auge, incluso en todas las colonias hispanoamericanas, cuyos conflictos principales siempre terminaban en los órganos supremos de la metrópoli, el Consejo de India, la Casa de Contratación. En el derecho hispanoamericano posterior a la conquista y la colonización quedaron rastros indelebles de ese derecho español. El así llamado mecanismo de consulta o recurso de consulta, esto es la obligación de someter obligatoriamente el caso objeto de decisión, a pesar de la ausencia de recurso, a la decisión de un tribunal superior en rango,
deber que recaía sobre los tribunales inferiores cuando resolvían ciertos asuntos. Por lo demás, en la teoría de los recursos quedó marcado idiomáticamente de modo indeleble lo que nosotros llamamos efecto devolutivo de la interposición de los recursos, no otra cosa que la devolución del poder de decidir del tribunal inferior al superior, que previamente le había confiado ese poder por delegación en una organización judicial vertical. El oficio superior ejercía así el control sobre el ajuste de la labor cumplida por el inferior a las reglas sobre la base de las cuales se le había delegado el poder de juzgar. El correlato de esta concepción que dio nacimiento a los recursos, antes inexistente, pues en el derecho germano común antiguo era el reino de la composición, la justicia vecinera pública ante la asamblea de la comunidad según rasgo genérico predominante, decía el correlato de esta concepción se percibe incluso hoy en la organización judicial y en el procedimiento penal de nuestros días. Nuestro derecho de la organización judicial y el derecho europeo continental todavía conserva, en más o en menos, la organización vertical de los tribunales de justicia que recuerda claramente a la jurisdicción delegada de la Inquisición, a lo que los franceses llaman justice retenue, organización que consistía precisamente en afirmar que todo el poder de juzgar residía en el rey, quien lo delegaba en sus oficiales, pero lo conservaba en origen. Por lo demás, el procedimiento judicial, consecuentemente, era registrado, documentado en acta, única manera de lograr que ACUR y ACUEN, me refiero al tribunal cuya decisión es recurrida y al tribunal que se pide sobre la decisión recurrida, decidieran en paridad de condiciones, lo que se denomina hoy par condicio. Esto es, sobre una misma base de conocimiento o fuente de información, pues, inversamente, cuando el proceso se desarrolla por audiencia, la base de conocimiento y fuente de información de cada tribunal reside en su propia audiencia, en su propio procedimiento, nunca idéntica la una a la otra. De tal manera, ese sistema y esa concepción del procedimiento y de la organización judicial, aún con variadas modificaciones, llegaron hasta nuestros días, razón por la cual, al menos en el derecho continental, los recursos no implican necesariamente, y sobre todo en materia penal, el desarrollo de una garantía de seguridad individual. Es por ello también que los ordenamientos jurídicos procesales y a los juristas de ese ámbito cultural les cuesta adaptarse a instituciones como el derecho al recurso del condenado, prohijadas por convenciones de derechos humanos, convenciones establecidas en primer lugar para recordarnos las seguridades individuales de quienes son perseguidos penalmente. En ciertas ocasiones esas adaptaciones necesarias en sí mismas dan nacimiento a reformas y nuevas reglamentaciones, a mi juicio algo ridículas, rayanas a veces, como les dije antes, en la hipocresía. Sobre el final de este punto yo voy a intentar bosquejar una reforma tal de la organización judicial y del sistema de recursos que permita concebir al recurso, al menos a aquel contra la sentencia, como una garantía judicial del justiciable. Lamentablemente, a mi juicio, ese no es, en lo que a mí me parece, el camino elegido por el legislador penal ni en general por los tribunales. Veamos una nueva visión de los llamados recursos. Y esta nueva visión podría titularse la supresión de los recursos.
El origen histórico de los recursos contra las decisiones judiciales, como fue dicho, es marcadamente autoritario por una parte, y las inconsecuencias y contradicciones de su sistema actual, pendiente, como lo hemos observado múltiplemente, de un delicado equilibrio entre autoritarismo y la comprensión del sistema conforme a la idea básica del Estado de Derecho en materia penal, equilibrar las armas y garantizar al imputado un trato justo por la otra, los dos factores han logrado consagrar, al lado de las reglas básicas, excepciones abiertas a esas reglas que, a la par de convocar a una adaptación forzada a la idea política del Estado de Derecho, pueden dar pie a aplicaciones autoritarias, no bien se exagere su uso y se las interprete extensivamente. Ese riesgo me ha conducido a estimar que resulta necesaria una transformación del sistema de control de las decisiones judiciales para garantizarle al eventual afectado por ella la menor posibilidad de error y adaptar mejor al procedimiento judicial a la idea política del Estado democrático de derecho, pues el sistema actual y algunas de sus normas ya pueden ser en ocasiones, como les digo, calificados de hipócritas y hasta de cínicos. Cuando uno se pregunta, entre signos de pregunta, ¿por qué existen los recursos contra las decisiones judiciales?, responde en primer lugar con el temor al error del primer tribunal provocado por el primer juicio. Pero no bien uno advierta que es del todo posible, e incluso más probable, como dijo Binding, la producción del hierro acerca del problema planteado en una decisión en la resolución del segundo tribunal, producto del segundo juicio, seguramente caerá en cuenta de que, históricamente, el temor reside en una razón varias veces más práctica. El número de jueces que integran los respectivos tribunales, menor el de primera instancia que el llamado de segunda instancia, tribunales estos últimos integrados con un número, como les digo, mayor de jueces y teóricamente con jueces más sabios o por lo menos con jueces más experimentados o con más experiencia. Como parece natural, un número mayor de jueces, la integración de los tribunales superiores, requiere mayor deliberación entre ellos sobre la solución del caso y precisamente por esta razón existiría así un menor espacio para el error en este supuesto. Entre nosotros el argumento todavía es más certero, porque el temor se reduce a las sentencias del juez unipersonal cuando opera como juez de mérito, juez que, por ello, no sigue procedimiento formal alguno de deliberación para la obtención de su sentencia, sino que, se puede decir con cierta, permítanme ustedes, licencia idiomática, delibera el caso consigo mismo en el silencio de su propio despacho. Si una mayor estructura de deliberación en la construcción de la sentencia asegura mayor acierto o menor posibilidad de error, es algo que podemos discutir. Pero sí parece indudable que esa realidad, unida a otras que fundan argumentos coadyuvantes, garantiza mayor seriedad en la elaboración del fallo y en la realización correcta del procedimiento que marca la ley para arribar a esa sentencia. No obstante, la objeción histórica de un juez francés muy enojado por este procedimiento de control me parece atendible. Si ese número mayor de jueces que colaboran en un tribunal, unido a su mayor sapiencia y a su mayor seriedad para la función, junto a su mayor experiencia, según se predica de los tribunales superiores, garantiza una mejor sentencia, ¿por qué no prescindir del juez de primera instancia y acudir directamente al tribunal de segunda instancia? Al parecer, mejor situado conforme a aquella opinión desde cualquier punto de vista. ¿Para qué perder tiempo? Y algo más,
en sostener una organización judicial con 2 instancias si ya bastante demora asegura y cuesta el primer procedimiento penal en sí mismo? Y cuando digo esto me refiero al tiempo y al dinero que podría ser ahorrado de conocer en primera instancia el tribunal que satisface los deseos de justicia bien lograda en la requerida segunda instancia. Más razón le asiste esta tesis si pensamos en los principios que rigen el juicio penal. Dificultado sobremanera en una segunda instancia al punto de que ella constituye, llevada a cabo correctamente, esto es, con satisfacción de esos principios básicos, al decir de alguien que sí demostró su saber, una segunda primera instancia y no tan solo una segunda instancia. La imposibilidad de contestar este sencillo argumento da pie a la solución. No resulta importante la creación de varias instancias, pues de su crecimiento en número no depende la mejor administración de justicia ni el evitar errores. Si la cuestión fuera así tan sencilla, bastaría pensar en cuántas instancias necesitamos para una administración de justicia ideal y perfecta y obrar normativamente en consecuencia con la mayor aproximación posible a ese ideal. Sí es importante, en cambio, discutir cómo debemos integrar satisfactoriamente un tribunal para decidir un caso o un aspecto parcial de ese caso. Más sencillamente expresado, ¿cuántos jueces y de qué clase son necesarios para resolver una determinada cuestión? Esa es una pregunta política en principio, a decidir quizá por aproximación a un ideal que puede tener respuesta, como tantas otras, por juicios de oportunidad, dependiente del contexto real en el que se inscribe la pregunta y de sus posibilidades, pero también en atención a parámetros normativos y además, quizá por una mezcla de ambos factores. Del mismo modo, deberíamos preguntarnos por el modo de proceder de esos jueces para resolver las diferentes cuestiones, pregunta que, en relación a la sentencia, ya contestan con alguna claridad y suficiencia algunos códigos de procedimientos penales entre nosotros. Preguntas, por ejemplo, como ¿cuántos jueces y de qué clase deben integrar el tribunal que decida, supongamos, una prisión preventiva? Resolución que decide hoy entre nosotros un juez unipersonal y es apelable ante un tribunal colegiado integrado por 3 jueces, pueden tener respuestas únicas o respuestas variadas según la gravedad de la situación. Sería natural, por ejemplo, que una orden de detención sea expedida de ordinario por un juez unipersonal e inaudita parte por el peligro que sufriría su ejecución con la demora y el conocimiento público, pero también que ella fuera revisable inmediatamente o a pedido de quien la sufre en una audiencia presidida por un tribunal colegiado en la cual pueda ser tratada la cuestión ampliamente, incluso desde el punto de vista de su reemplazo por medidas de coerción de menor gravedad. Sería también deseable que la prisión fuera examinable en periodos de tiempo que establezca la ley, relativamente breves, y de la misma manera por un tribunal integrado como el anterior, o quizá por más jueces cuando la prisión preventiva alcance una duración mayor que la ley deberá determinar. Con ello no se está tan lejos de la actual apelación, pero el sistema parece bastante más racional, sobre todo cuando la privación de la libertad es prolongada. Si ello es correcto, ya podemos prescindir durante el procedimiento, al menos en gran medida, del sistema de recursos. Obsérvese que durante el juicio público ello en principio ya ha sucedido,
por elementales razones de inmediación, concentración, celeridad y coordinación, por las mismas razones que pueden ser descritas como el máximo de celeridad con el menor esfuerzo posible. Si ustedes quieren, llámenle economía procesal, a mí no me gusta la palabra, la locución. Es ahora recomendable pensar en el procedimiento para atrás y llevar a cabo una transformación posible, sobre todo en el procedimiento preliminar. Ciertamente los recursos, a pesar de cualquier decisión legal que pretenda y pregone lo contrario, son la causa más clara de prolongación temporal e interrupción del trámite de un procedimiento penal en curso. Vamos a ver cómo influye esto en el recurso que sí, por derecho positivo, internacional, pero derecho positivo para nosotros, establece el recurso del condenado como una garantía judicial. Dos son las razones básicas según las cuales no podemos proceder de esta manera con el recurso del condenado contra la sentencia de condena. La afirmación rige también, a mi juicio, analógicamente, para el recurso de quien, a pesar de no ser condenado, soporta, según la sentencia penal, una medida de seguridad y corrección, sobre todo cuando esa medida representa la privación de su libertad. La primera razón es más simple y trae a colación la justificación del derecho positivo, de un derecho positivo muy especial, porque como he dicho, se trata del derecho internacional de los derechos humanos y para nuestro caso, de nuestra propia Constitución Nacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8, número 2, H, y el Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, 14, número 5, ambas convenciones no solo ratificadas por nuestra República, con lo cual pasaron a formar parte prácticamente de su legislación interna, sino antes bien, con actual estatus constitucional, es lo que los constitucionalistas han llamado bloque de constitucionalidad, en virtud del texto vigente del artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, hablo del texto actual, disponen que la persona juzgada en un procedimiento penal tiene, entre otros derechos, el de recurrir el fallo ante un tribunal superior. Se supone cuando ese fallo le es desfavorable, condena o reclusión como medida de seguridad y corrección, o con un texto más claro, que quien es declarado culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le ha impuesto en él sean sometidos a un tribunal superior según previsión legal. El derecho positivo no deja entonces dudas acerca del derecho de un imputado condenado y de alguien que incluso no fue condenado, pero sufre una disminución de derechos según la sentencia penal, salvo pequeños errores del texto fácilmente solucionables por analogía en favor de quien es portador de la garantía, interpretación antes aclarada. La facultad debe ser reglamentada por la ley procesal penal, es decir, establecer un recurso idóneo como una facultad del portador de la garantía, y el relativo, pero sugestivo también, desliz acerca de la existencia de un tribunal superior en la organización judicial puede ser fácilmente explicado como la necesidad de que ese tribunal superior tenga poder emanado del recurso interpuesto para revocar, modificar o transformar la sentencia dictada por el primer tribunal que intervino y ya juzgó, decisión que precisamente es objeto del recurso. La segunda razón resulta más compleja de explicar. El Estado de Derecho no se satisface siempre, al parecer, con la existencia de un solo juicio contra el transgresor para fundar una condena y una pena o una medida de seguridad y corrección grave, sino que cuando el condenado o quien debe soportar la pena o la medida
no aceptan la decisión estatal, precisa que, en principio, otro juicio, presidido por otros jueces, ratifique total o parcialmente la bondad de la decisión, o por lo contrario, si ese no es el caso, la revoque o reforme la decisión. Desde otro punto de vista relativo al perseguido penalmente, el Estado de Derecho, en su forma actual, según la medida de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, reclama la concesión al condenado de una nueva chance, de una posibilidad renovada, si él lo desea, para demostrar su inocencia o la necesidad de una reacción menor del Estado respecto de su conducta antijurídica. Con ello podríamos sentenciar que la condena o la aplicación de una pena o medida grave, si quien debe soportar la pena o medida lo requiere, debe tener como fundamento dos condenas en dos juicios distintos. Allí aparece el derecho al recurso como la expresión de voluntad de aquel a quien se le ha impuesto una pena o una medida de seguridad, en el sentido de la realización de este nuevo juicio, del aprovechamiento de esta segunda chance que el orden jurídico procesal penal le ofrece. Claro que tal facultad es susceptible de ser reglamentada por la ley, siempre y cuando tal reglamentación no la suprima o altere de tal manera que equivalga a suprimirla, por ejemplo, en el sentido de la Constitución Nacional Argentina, artículo 28. Por una parte, quien desee esta segunda chance deberá invocar primero y luego verificar que el error que supone en la primera sentencia que le impone una pena o una medida de seguridad es plausible, esto es racional, es probable, y por la otra, que dicho error influye desfavorablemente para él en la sentencia, caso en el cual dará pie a la apertura de nuevo juicio que versará sobre su agravio y decidirá con el límite de la extensión de su agravio. Por lo demás, si el error supuesto no toca las comprobaciones fácticas de la sentencia que permanecen incólumes, el mismo tribunal que estudia la plausibilidad podrá ahorrar tiempo y procedimiento y establecer el nuevo orden, condena más leve u absolución al admitir el recurso, si no son necesarias verificaciones posteriores, por ejemplo, sobre la medición de la pena. Caso contrario, dispondrá la realización de un nuevo juicio para establecer los supuestos que necesita conocer. Si el tribunal actual no admite el recurso porque el yerro invocado en verdad no existe o no influye desfavorablemente para el imputado en la sentencia, ello implica la confirmación de la sentencia de mérito. Con ello quiero explicar también que es posible dividir el examen entre un tribunal quizá superior en una organización jerárquica a la letra de las convenciones, que juzgue sobre la probabilidad de la existencia del error que funda el recurso, y otro de mérito y reenvío que realice el nuevo juicio si así es ordenado. El nuevo juzgamiento, a pedido de quien es perseguido penalmente, perjudicado por la solución establecida en la sentencia de mérito, no puede culminar en una decisión que perjudique al recurrente aún más que la sentencia recurrida. Esto es, en una decisión de mayor gravedad para él. La prohibición de la llamada reformatio impeius adquiere así sentido de principio material y no tan solo formal como nosotros lo concebimos. Esto es dependiente de la expresión de voluntad de un acusador que decide no recurrir la sentencia. Por esta misma razón, pero más aún por la infracción contra el principio que prohíbe la múltiple persecución penal, designado con el latinajo ne bis in idem, es decir, prohíbe una segunda chance para el acusador de lograr la condena querida por él,
se le debe conceder ese recurso solo al condenado o a quien sufre la imposición de una pena o de una medida de seguridad y corrección. Únicamente a él le incumbe este derecho y los acusadores deben ser privados de la facultad de recurrir la sentencia cuando ella no satisface sus demandas, por ejemplo, no condena o impone, penas o medidas más leves que las requeridas por ellos. El texto mismo de las convenciones avala también esta solución si ello fuera necesario para el intérprete. En el texto que yo desarrollé en principio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que luego, como todos los textos míos, no fue utilizado en la sanción de su código, no procedí de manera ortodoxa como en el texto académico. Allí solo se permitió el recurso de la Fiscalía y eventualmente el del querellante, la víctima o sus sustitutos convertidos en acusadores, cuando la sentencia era el producto de un delito doloso perpetrado en relación a ella por un juez o tribunal, por ejemplo, prevaricato, cohecho, exacciones ilegales, recepción de dádivas, o por otro autor, amenazas o coacción contra un juez, contra un testigo, contra un perito. Y ese hecho doloso tenía influencia en la sentencia. Únicos casos en los cuales el acusador podía recurrir la sentencia de mérito si previamente verificaba para tornar admisible su recurso el presupuesto que lo tornaba factible, aunque el delito, sus autores o partícipes no pudieran ser investigados o perseguidos por razones fácticas o por razones jurídicas. Quizá debe decirse aquí también que el sistema bilateral de recursos contra la sentencia, es decir, aquel que permite recurrir tanto al acusado como al acusador, resulta ya imposible desde un punto de vista lógico, porque conduce, aplicado en extremo, a un regreso in infinitum. En efecto, cuando la Fiscalía o el acusador recurren en busca de una condena más grave que satisfaga sus demandas y su recurso triunfa, allí comienza, nueva u originariamente, la facultad del condenado de interponer un recurso contra la eventual condena y, con palabras más simples, todo empieza o comienza de nuevo. Esta razón fue claramente la que motivó a la Convención Europea de Derechos Humanos en su protocolo adicional número 7, que estableció tanto el derecho al recurso del condenado como el principio de la prohibición de la múltiple persecución penal, principios que eran desconocidos literalmente en el texto original de la Convención y que fueron reconocidos posteriormente por el protocolo que cité, Convención para fijar múltiples excepciones a esas normas básicas del ordenamiento jurídico penal, excepciones que a mi juicio conducen a la negación de los principios citados o a su alteración, a tal punto que resultan intolerables porque los eliminan o eliminan derechos concedidos en el sentido del artículo 28 de la Constitución argentina. El último punto que quería tratar con ustedes es si esto podría llevar hacia una nueva organización judicial. Y quiero responder afirmativamente, pero en muy pocas palabras. Claro que se puede conservar la organización judicial vertical, hasta ahora predominante, para receptar esta serie de sugerencias. Y más claro aún es, para nuestro derecho positivo, que en cierta manera ella deberá soportar las reformas necesarias, pues este tipo de organización viene, incluso en algunos casos, impuesto constitucionalmente. Pero la implementación del recurso contra la condena de quien va a sufrirla sería bastante más sencilla con una organización judicial horizontalizada en la cual los jueces, sin distinción o con la única distinción de la competencia territorial del tribunal,
en el cual cumplen funciones por razones de distancia espacial, fueran todos jueces del Estado que los instituyan y desarrollaran en cada caso la función que se les asigna por algún método que proscribiera la arbitrariedad en la atribución particular del caso. Tampoco resulta necesaria la formación rígida de un tribunal, integrado siempre con el mismo número de jueces que son necesarios para cumplir la misión encomendada dentro de la Administración de Justicia, y no solo eso, sino con los mismos jueces, a variar solo por integración ante el apartamiento de uno de los titulares, recusación u excusación. Solución, a mi juicio, escasamente imaginativa, sino que es recomendable que todos los jueces que tienen una misma competencia territorial y material conformen un único tribunal integrado con múltiples jueces como organización, tantos como sea necesario según la cantidad y clase de los asuntos a decidir y el número de jueces que tiene que decidir cada asunto. De este modo, no es necesario concebir al tribunal revisor como un tribunal superior en sentido jerárquico, sino antes bien superior en sentido material para el caso, y por lo contrario, si es posible determinar que este tribunal revisor esté integrado por más jueces que aquel que dictó la sentencia de mérito, necesariamente, y además integrado por otros jueces distintos a aquellos que intervinieron previamente. Ello no obstruye la posibilidad de crear tribunales con una competencia material, llamémosle para entendernos, de menor cuantía, por ejemplo, dedicados al derecho contravencional o de falta, o al derecho penal de penas leves, cuando se lo elabora con un sistema penal, al derecho penal relativo a los delitos menos graves y otros de mayor cuantía dedicados a delitos relativos a criminalidad media o a delitos de gravedad, ni tampoco impide crear distintos tipos de tribunales de integraciones, por ejemplo, jueces profesionales, escabinados, jurados, para distintos tipos de delitos, incluso según su gravedad. Déjenme decir finalmente que esta organización horizontal se corresponde mejor con un Estado democrático de derecho que la organización vertical a la que nosotros estamos acostumbrados. Les agradezco su atención. Le cedemos la palabra al doctor Ferré Olive. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y en primer lugar quiero agradecer a los doctores Tarrío, Muraca, Lacti, que me hayan invitado a participar de una forma, obviamente, en este caso, de apoyo al profesor Mayer, porque para mí es un gran honor y una satisfacción estar aquí con un gran maestro, ¿no? Y bueno, esta invitación que se repite por segundo año consecutivo y que, bueno, supongo que se va a mantener en el tiempo la relación institucional. El profesor Mayer no es mi maestro en el sentido técnico, no es mi doctor Fata, porque no ha dirigido mi tesis doctoral, pero lo conozco hace muchísimos años y he aprendido muchísimo de él. Entonces, no es el hecho de que sea mi maestro en el sentido técnico universitario, pero he aprendido tanto de él como he aprendido tanto del doctor Tarrío aquí presente, que les quiero agradecer públicamente eso. No me he dedicado al derecho procesal, me he dedicado al derecho penal, entonces estoy yo en otra, bueno, próxima perspectiva, pero no exactamente igual. Y desde este punto de vista también, pues voy a tener una intervención brevísima, dado que es tarde, estamos casi de vacaciones, ¿no? Y tampoco soy un gran dominador o conocedor del tema, ni mucho menos. No puedo ni por asomo aproximarme a unos planteamientos dogmáticos como ha desarrollado el profesor Mayer, en materia de recursos, de garantías judiciales
para el justiciable. Y el tema es sumamente complejo y realmente requeriría un análisis y una profundización pues, enorme, pero yo quiero solo puntualizar un par de ideas que a mí se me ocurren cuando se habla del control ciudadano de decisiones judiciales. Y desde otra perspectiva, seguramente más bueno, distinta, yo creo que mi preocupación, si quiero hablar de control ciudadano de decisiones judiciales, haría referencia a las decisiones judiciales arbitrarias o prevaricadoras o a la endogamia jurisdiccional, que es un fenómeno distinto, porque seguramente estamos hablando del control desde fuera de la justicia y no de los que intervienen directamente en la justicia. ¿Qué mecanismos tiene la sociedad para controlar a sus jueces? Se requiere una gestión pública, seria y transparente, y hay dos instituciones a las que quiero mencionar, también el profesor Mayer ha mencionado una de ellas, pero la otra no existe aquí. Existe en España desde el siglo XIX, principios, la Constitución de Cádiz de 1812 creó la acción o acusación popular, que es una legitimación para acusar, porque tiene cualquier persona cuando hay un quebrantamiento de la ley sin necesidad de justificar un interés procesal o de haber sufrido un daño particular. Esta acción o acusación popular nace en la Constitución de Cádiz de 1812, exactamente para evitar el soborno y la prevaricación de jueces y magistrados. Con lo cual, parece que esa actuación jurisdiccional irregular estaba muy clara a principios del siglo XIX ya en España, y su Constitución de Cádiz generó una institución que sigue viva hoy. La acción o acusación popular está viva y permite, con el argumento de la defensa de la legalidad y con raigambre constitucional en este momento en España, que los ciudadanos pueden ejercer esta acción popular y pueden instar estas actuaciones judiciales, evidentemente cuando el Ministerio Público no lo haga, porque el espacio que viene a rellenar esta acción popular es la inacción del Ministerio Público. Claro, y nos preguntamos cuándo no actúa el Ministerio Público, cuáles son los casos en los que el Ministerio Público mira para otro lado, cuando hay intereses políticos, normalmente, de peso, para que la Fiscalía no quiere intervenir. Concretamente, en España hoy está imputada la hija del rey, del antiguo rey, sin acusación del Ministerio Público, sin otra intervención que la acción o acusación popular. Es un sindicato que le está llevando adelante el proceso y que ha instado las actuaciones penales. ¿Por qué? Bueno, es una forma de un control ciudadano de decisiones judiciales, porque de alguna forma hay una negativa por parte del Ministerio Público a seguir adelante el proceso y acusarla. Esto está generando un debate muy importante y se ve la parcialidad de esta aplicación jurisprudencial, porque existe una llamada doctrina Botín. Botín era el presidente ya fallecido del Banco Santander, que fue juzgado por fraude fiscal y solamente era instada la actuación por la acción o acusación popular, si el Ministerio Público no le acusaba. Y el Tribunal Supremo entendió que en ese caso no cabía la acusación popular, con argumentos un poco irracionales o banales, simplemente era para no imputar a esta persona tan poderosa económicamente en un fraude fiscal, y en consecuencia quedó absolutamente exonerada la responsabilidad. El otro aspecto muy importante en España, que también sé que aquí se discute, es el juicio por jurados. Es un juicio que tiene sus defensores y detractores, pero que realmente permite ejercer un control ciudadano de decisiones judiciales. En España está implementado en vía constitucional, tiene algunos problemas que son esencialmente de financiación. El juicio de jurados es muy caro, entonces claro, los jueces que tienen que tomar, o los que tienen que tomar la decisión de ir por la vía del jurado o por la vía ordinaria tradicional, intentan por todos los medios buscar un nexo para evitar el jurado por sus costes económicos. Sin embargo, ha funcionado perfectamente cuando se ha implementado. Insisto, tiene sus detractores y defensores, pero supone la implicación necesaria de los ciudadanos en la administración de justicia y genera un sentimiento también de justicia en toda la población que creo que es bastante necesario y provechoso. El problema de fondo, como estoy diciendo, es la corrupción, y existe corrupción judicial. Evidentemente existe corrupción judicial, existen intervenciones judiciales erráticas, existe enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito, que está aquí vivo, se ha aplicado a algún juez conocido que hacía entrevistas en una revista del Corazón mostrando todos sus bienes y demás, hace unos años. Y bueno, es un motivo de reflexión seria,
para que buscar alternativas de control ciudadano a las decisiones judiciales que pasan, creo que necesariamente por tal vez un control estadístico y personal de todos los resultados de las decisiones judiciales y un fortalecimiento de los órganos de gestión y de control de los jueces, y también, creo yo, por una transparencia en todas las decisiones judiciales que a veces no existe. Bien, insisto que este no es mi tema, yo simplemente creo, y estoy aquí para homenajear al profesor Mayer, que me une esa histórica amistad de hace muchos años, y respeto, y tengo ese recuerdo del juez que luchaba contra todo, que trabajaba muchísimo y que, bueno, que me enseñó mucho derecho penal y procesal en aquellos años. Pues nada más, y gracias a ustedes por la invitación.